Lucas 7, 36 al 50. Dice así la palabra de Dios. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. En 1694, una provincia de lo que hoy se conoce como Estados Unidos, llamada Massachusetts Bay, estableció leyes, cosas que se debían hacer con las personas que eran descubiertas en adulterio. Si alguien estaba casado y engañaba a su esposo o a su esposa, tenía consecuencias en esta provincia. Algunas de las consecuencias eran darles azotes en público, y había un lugar donde los exponían y la gente de la comunidad podía llegar a verlos, a burlarse de ellos, a insultarlos o a tirarles basura, comida podrida y cosas. Pero había una parte de esta ley que era muy interesante, más interesante que los azotes y que todo lo demás. La ley decía: cada persona que cometa tal delito de adulterio llevará para siempre una letra A mayúscula de 2 pulgadas de largo, recortada en tela de color contrario al de su ropa y cosida en su ropa a la vista. De por vida, llevar una A. ¿Y qué significaba la A? La A de adúltero. Adúltero. Esta persona tendría un constante recordatorio sobre sí que había pecado y ahora tenía una mala reputación. Todos en la comunidad iban a saber que esa persona había engañado a su esposo o a su esposa. Todos en la comunidad iban a saber que esa persona era una persona pecadora. Si estás buscando una manera de humillar a alguien y hacerlo pasar por una gran vergüenza, es esta. ¿Cierto? Un acto de humillación pública y vergüenza pública. Imagínate esa persona caminando por el mercado, en el tianguis, y todo el mundo mira la A. Todo el mundo mira la A. Adúltero, adúltera, engañó a su esposo, engañó a su esposa. Sus pecados están a la vista de todo mundo. Su pecado siempre está siendo recordado. Su vida ha sido ensuciada y manchada, y esa suciedad no se quita por más jabón que le ponga.
vive en desgracia. Exactamente esa era la condición de la mujer de la que Lucas nos cuenta en este pasaje. Toda la comunidad conocía a esta mujer como una pecadora. Una pecadora. Y en este pasaje vemos que ella se acerca a Jesús. Entonces la pregunta es, hey, ¿cómo va a responder Jesús al acercamiento de esta pecadora? Es un maestro, es un rabino, es alguien que está enseñando la palabra de Dios y la voluntad de Dios, es alguien que está enseñando en nombre de Dios. Algunos le han dicho que es un profeta que ha venido en nombre de Dios. ¿Cómo este hombre de Dios va a responder al acercamiento de esta mujer pecadora? ¿Cómo tratará Jesús a esta mujer? ¿Qué le dice Jesús a esta mujer? Bueno, Lucas nos cuenta qué sucede aquí. Este sermón se titula Jesús perdona pecados y quita la vergüenza. Y voy a separar el sermón en 3 partes. Primero veremos cómo Jesús recibe a la mujer pecadora. Segundo, cómo Jesús enseña al fariseo acusador. Y para terminar, cómo Jesús habla a la mujer pecadora y quita su vergüenza. Entonces veamos en primer lugar cómo Jesús recibe a la mujer pecadora. Jesús recibe a la mujer pecadora. Versículo 36, miren conmigo ahí, Lucas 7:36. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Esto es inesperado en la narración del Evangelio de Lucas. Esto es totalmente inesperado. Los fariseos son hostiles contra Jesús, son enemigos de Jesús, están bravos con Jesús. En algún lugar Lucas nos acaba de decir que querían destruirlo. Para este momento en la vida y ministerio de Jesús, los fariseos ya eran sus enemigos, abiertamente enemigos. Están buscando razones para condenarlo, para acusarlo, para destruirlo, para quitarle a sus seguidores. Y esto es inesperado porque uno de estos fariseos invita a Jesús a comer a su casa. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, eran hombres muy religiosos y literalmente el nombre fariseo está conectado al nombre celoso. Eran celosos. ¿Celosos de qué? Celosos por guardar la ley. Tenían mucho celo por guardar la ley de Dios. Querían ellos obedecer a Dios y la ley del Antiguo Testamento y querían que todo el pueblo obedeciera a Dios y la ley del Antiguo Testamento. Ellos como que ponían las reglas y estaban buscando que la gente las cumpliera. Estudiaban todas las leyes del Antiguo Testamento, 630 y tantas de ellas, específicamente, resumidas en los 10 mandamientos en Éxodo 20. Las estudiaban y las estudiaban y las estudiaban y querían asegurarse de no estar quebrando ninguno de sus mandamientos. Y tú me preguntas, Daniel, ¿hasta qué grado ellos estudiaban la ley del Antiguo Testamento? Bueno, en el Evangelio de Mateo dice que ellos colaban el mosquito. El mosquito era un animal inmundo que no se podían comer, entonces colaban todo el agua que se tomaban, todos los líquidos que se tomaban, para asegurarse que no se estaban comiendo un mosquito, porque era un animal inmundo. Eran muy escrupulosos con el cumplimiento de la ley, y entonces ellos miraban su obediencia a Dios como méritos. Obedecemos a Dios quiere decir que ganaremos nuestra salvación. Somos buenas personas. Quiere decir que Dios nos acepta. Ese es el entendimiento común, ¿no es cierto? Soy buena persona, estoy bien con Dios. No me porto tan mal como otros, estoy bien con Dios. No soy asesino, ladrón, adúltero, robabancos, narcotraficante, político corrupto. Estoy muy bien. Podemos decir que la religión de estos hombres era una religión falsa de justicia propia. Confiaban en sus buenas obras para salvación. Pero aquí, en todo el Evangelio de Lucas, vemos a Jesús predicando gracia y diciéndole a la gente, tienen que arrepentirse. Y los fariseos dicen, ¿y nosotros de qué nos vamos a arrepentir? Si somos buenas personas, no tenemos nada de qué arrepentirnos. Y por eso odian a Jesús, porque odian al que les dice que necesitan arrepentirse de sus pecados. Ellos creen que no tienen nada de qué arrepentirse. Y Lucas nos dice que uno de estos hombres invitó a Jesús a comer a su casa. Ahora, tenemos que entender un poco lo que significaba invitar a alguien a comer a la casa. Era más
que vamos a llenar el estómago, era muchísimo más que eso. Invitar a alguien a comer a la casa era una señal de quiero ser tu amigo, quiero tener comunión contigo. Cuando alguien te invitaba a comer a su casa en el primer siglo, te estaba haciendo una invitación, quiero tener una relación contigo, personal, cercana. Dice un estudioso del Nuevo Testamento, Scott Barchi, sería difícil exagerar la importancia de la comunión en la mesa para las culturas del Mediterráneo del primer siglo, de la región de Jesús, en el tiempo de Jesús. Las comidas eran mucho más que ocasiones para consumir alimentos. Ser recibido en una mesa para comer era una ceremonia que simbolizaba amistad, intimidad, unidad. Por eso la traición o la infidelidad hacia alguien con quien se había compartido la mesa era algo condenable. Por otra parte, cuando las personas estaban distanciadas, una invitación a comer abría el camino a la reconciliación. O sea, comer a la mesa era algo súper significativo. No era nada más, atasquémonos. No, era, hey, conversemos, seamos amigos. Te voy a invitar a lo privado de mi casa, a lo íntimo de mi casa, a lo cercano de mi casa. Y yo creo que este hombre invita a Jesús, este fariseo invita a Jesús, porque todavía no se ha decidido quién es Jesús. ¿Es Jesús un profeta? ¿Es Jesús enviado de Dios? ¿O está pirata? O sea, ¿quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? De verdad, creo que este hombre tenía un deseo sincero de tomar una decisión sobre Jesús. No por lo que dijera la gente, incluso sus compañeros fariseos, sino que él quería conocer personalmente a Jesús. Y aquí tenemos una aplicación, y esta aplicación es contempla a Cristo. Esta es la aplicación. Contempla a Cristo, admira su gracia. Los fariseos eran hostiles contra Jesús. Le hacían preguntas como para hacerlo tropezar, caer, agarrarlo como en una trampa. Querían destruirlo y Jesús no los evitó. Jesús no les sacó la vuelta. Jesús no los ignoró. Él les extendió gracia. También a sus enemigos. Él extendió gracia, por un lado, a pecadores con una horrible reputación, como veremos en un momento. Pero extendió gracia también a los que se creían justos, pero necesitaban la gracia. En el Evangelio de Lucas, nosotros leemos en 3 ocasiones que Jesús aceptó invitaciones para comer en casas de fariseos. En 3 ocasiones. Lucas 7, nuestro pasaje, Lucas 11 y Lucas 14. Jesús se acercó a quienes eran hostiles contra él. Jesús se acercó a sus enemigos. ¿Por qué? Porque ellos también necesitaban gracia. Entonces, nosotros tenemos la tentación, yo tengo la tentación de ver a un legalista y responder sin gracia con él, ¿cierto? Estos legalistas. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús se acerca a ellos y les muestra gracia también. Es como no puedes responder al legalismo con legalismo. No puedes responder a los que rechazan con rechazo. Como los que descubren las doctrinas de la gracia y empiezan a maravillarse con todas estas doctrinas tan preciosas de la gracia de Dios. Pero no muestran gracia con los que no han entendido las doctrinas de la gracia. No, Jesús muestra gracia también con ellos, porque Jesús vino a salvar a los pecadores y estos, aunque se creían justos, necesitaban la gracia de Dios. Entonces, admiremos la gracia de Cristo, que interactuó con todo tipo de pecadores. Ahora, cuando se hacía una comida en el primer siglo, eso era un protocolo, ¿eh? O sea, había todo tipo de preparativos. Las invitaciones llegaban a los invitados, se preparaban los alimentos, se recibían. Los invitados se les hacía que se sintieran cómodos en la casa. Se lavaban las manos de los invitados, los pies, y después se acomodaban en el rango de importancia de los invitados.
Se servía el plato fuerte y luego durante todo el proceso habían oraciones y mientras estaban conversando y tomando vino. Y la idea de una comida no es comamos y nos vamos, sino comamos y quedémonos todo el tiempo que sea necesario para conversar. Ese era el tema de la comida en el primer siglo. Cuando alguien te estaba diciendo, hey, te invito a cenar, no era de 6 a 8 y mi hijo se va porque tenemos que trabajar mañana. No, eso era hasta que el cuerpo aguante y vamos a conversar y a conversar y a conversar y a conversar. Pero no eran eventos totalmente privados, o sea, no te imagines como una terraza privada cerrada con 4 paredes. No, imagínate en el Parque Metropolitano. Ahí tienes tu fiesta. Y es un banquete y están las mesas bonitas, preciosas y los platos y todo. Y los vecinos pueden llegar y sentarse ahí a ver y a escuchar. Así eran las fiestas en el primer siglo. Las casas eran abiertas, no eran lugares totalmente privados como nosotros, como los hogares nuestros. Entonces los vecinos podían acercarse a ver y a escuchar, especialmente cuando invitaban a un maestro de la Biblia. Quizás esta cena o esta comida fue en un día de reposo, un día sábado, después de que salieron de la sinagoga. El fariseo invitó a Jesús, ven a casa, vamos, te invito a comer. Entonces era el maestro, Jesús era el maestro, el que andaba enseñando el profeta, y la gente de la comunidad iba a querer lo que Jesús dijera, ¿cierto? Entonces se acercaban muchas personas, incluso que no estuvieran invitadas. Y sentarse a la mesa en el primer siglo no era sentarse como nosotros nos sentamos en nuestras mesas, en nuestras casas, sino que más bien era a nivel de piso, a nivel del suelo, estaban como prácticamente acostados, apoyados en su hombro y con los pies lejos de la mesa. En el primer siglo, las personas no usaban zapatos como nosotros, sino sandalias, y caminar por todos esos terrenos llenos de polvo ensuciaba los pies. Entonces era algo como más o menos higiénico, ¿cierto? Tener los pies como primero lejos de la cara del compañero que estaba ahí al lado y lejos también donde estaba la comida. Entonces imagínate la escena, ahí están en la casa del fariseo, ahí están todos los invitados, están como recostados en la mesa, están comiendo y conversando, y en el versículo 37 Lucas dice, había en la ciudad una mujer que era pecadora. ¿Y esto qué tiene que ver con el fariseo en su casa? Esta mujer tiene reputación en su comunidad y no es una reputación muy bonita. Es conocida como pecadora, es conocida por su inmoralidad, es conocida por su pecado. Lo que la identifica a esta mujer es su pecado. No es su estado social, su estado civil, cuántos hijos tiene o si no tiene, si está casado o soltera, en qué trabaja. No, lo que identifica a esta mujer es su pecado. Y Lucas ni tan siquiera nos da su nombre para hacer esto más serio y más grave. O sea, no, es como si no tuviera nombre. Su nombre es su pecado. Eso es su nombre. Esa es su identidad. Así la identifica la gente. Y nosotros de curiosos, ¿cierto? ¿Y qué pecado era? Nos pica la curiosidad. ¿Qué pecado era? ¿Qué pecado era? Quiero que me avisen, quiero que me digan. Pues Lucas no nos dice. A las prostitutas les decían que eran mujeres pecadoras. A las mujeres que habían cometido adulterio les decían que eran mujeres pecadoras. Pero también a las mujeres que estaban casadas con un hombre con mala reputación les decían también mujeres pecadoras. Cualquiera de las tres o cualquier otra, Lucas no nos dice específicamente su pecado. ¿Por qué? Porque Lucas quiere que tú y yo nos sintamos identificados con esta mujer. Que nosotros no digamos, yo no cometí ese pecado de prostitución. Pero Lucas quiere que tú te sientas identificado con esta mujer. Porque hay cosas sucias en tu vida también. Hay cosas que te dan vergüenza a ti también. Hay cosas que la gente sabe que tú hiciste y te da vergüenza que lo sepan. Pero hay cosas que tú has hecho que nadie sabe, pero aún así te da vergüenza. Y tú te sientes sucio, te sientes indigno, te sientes contaminado.
Esto es diferente a la culpa. La culpa es, reconozco que hice un error, que cometí un error. La vergüenza dice, yo soy un error. Yo soy un error. Mi vida es un error. Estoy totalmente sucio. Todo mi persona está identificado con este pecado que cometí. Hay un consejero bíblico que se llama Ed Welch, que dice lo siguiente sobre la vergüenza. Escucha, y yo voy a leer estas dos frases de él, y ahí tú puedes preguntarte, ¿me siento identificado con esto? Él dice, la vergüenza es la profunda sensación de que eres inaceptable por algo que has hecho, algo que te han hecho o algo que está relacionado contigo. Te sientes expuesto y humillado. Y más adelante dice, ¿qué es la vergüenza? Te rechazan, te dan la espalda, te ignoran, como si no existieras. Te sientes desnudo, las miradas se vuelven hacia ti, todos te miran fijamente como si fueras una persona desagradable. No vales nada y no es ningún secreto. Tienes poco o ningún valor para aquellos que te importan. ¿Te identificas? ¿Te identificas? Y más adelante en ese libro, se llama Vergüenza Interrumpida, Shame Interrupted. Él dice que un camino para llegar directamente a las cosas que nos avergüenzan es hacernos la pregunta, ¿qué quiero esconder? ¿Qué quiero ocultar? La respuesta a esa pregunta te da aquello que te avergüenza. Y así todos nos podemos identificar con esta mujer. Hay cosas que nos avergüenzan en nuestra vida. Esta mujer estaba avergonzada públicamente. Si ella hubiera vivido en 1694 y hubiera cometido adulterio, llevaría la A bordada en su ropa todo el tiempo, a todos lados. Una pecadora. La vergüenza es una experiencia universal, en todas las culturas, en todos los lugares, todos los idiomas, todas las personas. ¿Desde cuándo? Desde Génesis 3, ¿recuerdan? Adán y Eva pecaron, comieron del fruto que no debían pecar, y lo primero que hicieron fue descubrir que estaban, ¿qué? Desnudos, y se avergonzaron, y se cubrieron, y se escondieron de Dios. Eso es vergüenza. Algunas cosas en nuestra vida nos avergüenzan, nos hacen sentir indignos, que no valemos, que estamos sucios, que estamos manchados, que hemos sido rechazados. ¿Qué cosas en tu vida te avergüenzan? Esa era la situación de esta mujer. ¿Y qué hizo la mujer? Sigamos leyendo. Versículo 37, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él, de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. De nuevo, imaginémonos la escena. Esto es chocante, esto es inesperado. Ahí está Jesús con este hombre que es quizá maestro de varios ahí, discipulador de varios ahí, es un hombre muy respetado en la comunidad. Está Jesús que es un profeta de Dios, un gran maestro. Y llega esta mujer y se coló a la fiesta. Está decolada ahí. Entró, nadie la notó al principio. Y se puso exactamente detrás de donde estaba Jesús. Y dice que traía un frasco de alabastro con perfume. El alabastro es un tipo de mármol de Egipto que nos indica que el perfume que esta mujer estaba llevando en sus manos era carísimo, era muy costoso. Quizás, dicen los comentaristas, que este perfume había sido heredado en su familia por generaciones y lo tenía ahí en sus manos. ¿Y qué empezó a hacer?
comenzó a regar sus pies con lágrimas. La palabra regar ahí se usa en otras partes de la Biblia para hablar de tormentas como las de Guadalajara. Y dice Lucas que esta mujer empezó a llorar y a llorar y a llorar, al punto que sus lágrimas eran tantas que empezó a lavar los pies de Jesús con esas lágrimas. Esta escena nos describe a esta mujer humillándose delante de Jesús en un acto de reverencia y adoración. Esta escena nos muestra a una mujer arrepentida de su pecado y llena de gratitud. Ella no se puede contener porque Jesús está ahí, el Salvador está ahí. Y ella está sucia y llena de pecado, pero puede acercarse a Jesús porque Jesús recibe a los pecadores llenos de pecado. Jesús recibe a los que están sucios y llenos de vergüenza y llenos de maldad y que tienen esa estampa en sus vidas de sucio, condenado, horrible. Jesús los recibe y esta mujer sabe que Jesús los recibe y por eso se acerca. Casi todos los comentarios bíblicos que leí dicen que esta mujer ya había, por el lenguaje que usa Lucas, ya había tenido un encuentro con Jesús previamente. O sea, ya había interactuado con Jesús. Y lo que estaba haciendo era como agradecerle por el perdón que ya Jesús le había dado. Cualquiera sea el caso, esta es una expresión de humillación, de arrepentimiento, de gratitud. En el primer siglo, solo los esclavos de más bajo rango limpiaban los pies de las personas. Pero esta mujer va mucho más abajo porque los esclavos limpiaban los pies con agua y los secaban con una toalla. Esta mujer los está limpiando con sus lágrimas y secándolos con su cabello y ungiéndolos con un perfume costoso. Y aquí esta mujer nos deja una aplicación para nosotros. Mañana que tú tengas vergüenza por tu pecado y te sientas inmundo y sucio, tú puedes venir a Jesús. O sea, tienes que estar 100% y absolutamente seguro que Jesús te va a recibir. Él no te rechaza. Tú estás sucio, te sientes indigno, estás contaminado. La gente alrededor tuyo te rechaza. La gente alrededor tuyo te dice que tú eres sucio y un estorbo. Y Jesús no te rechaza, Él nunca te rechaza. Puedes venir a Jesús con tu vergüenza. Cuando todos te acusan, incluso cuando tú mismo te acusas, puedes venir a Jesús. Si tienes mala reputación, puedes venir a Jesús. Si has destruido tu vida con horribles decisiones pecaminosas en el pasado, puedes venir a Jesús hoy. Si otra gente te ha ensuciado con su pecado, puedes venir a Jesús hoy. Él es un salvador de pecadores. Muchas personas tienen esta idea de Jesús de que tienes que tener tu vida así súper bien limpia y arreglada para venir a Jesús. Y aquí Lucas está diciendo, no. Más bien trae Jesús tu vergüenza, trae Jesús lo que quieres ocultar, tráelo. Mira, con Jesús tú puedes traer lo que quieres ocultar y presentárselo y decirle, Dios, este soy yo, mira qué horrible que soy, mira qué asco de vida la que tengo. Mira, Señor, cómo me avergüenzo de mí mismo, yo no puedo platicar esto ni con mi esposa ni con mi esposo, son cosas muy sucias, muy dolorosas, cosas que te hicieron quizás, cosas que tú hiciste quizás. Y tú puedes decirle a Jesús, este soy yo. No te puedo esconder esto, no te puedo engañar, no te puedo mentir, no te puedo manipular para que creas que soy una buena persona. Ese soy yo. Y Jesús te recibe. Ahora, si tú crees que eres una buena persona y que esto no aplica a ti, Jesús tiene que enseñarte algo aquí, muy importante. Veamos en segundo lugar, Jesús enseña a un fariseo acusador. Jesús enseña
a un fariseo acusador. Versículo 39. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Yo creo que aquí el fariseo llegó a la conclusión que andaba buscando para invitar a Jesús a su comida, a su casa. Al principio era como, ¿es Jesús un profeta o no es un profeta? ¿Es enviado de Dios o no es enviado de Dios? Pero aquí, con esto, el fariseo dijo, decidido, este hombre no es un profeta. ¿Cómo va a ser un profeta? Si la gente decente se separa de ese tipo de personas. La gente decente, la gente buena, la gente con buena reputación no tiene contacto con ellos porque ellos ensucian, contagian. Definitivamente este hombre no es un profeta, no sabe diferenciar entre gente buena y mala, no sabe apartarse del pecado y de los pecadores. Este fariseo se aleja de la mujer pecadora y cree que manteniéndose a distancia está limpiándose él de pecado o manteniéndose limpio de pecado. Entonces es como, Dios me acepta porque yo no me junto con esa gente. Pero Jesús no se queda callado. Y tampoco emite un juicio directo contra el fariseo, que bien se lo merecía este hombre. ¿Qué hace Jesús? Él conoce los pensamientos del fariseo, porque todo esto el fariseo no lo dijo en voz alta, lo dijo como para sus adentros. Pero Jesús conoce todos los pensamientos de todas las personas y le va a enseñar algo a este hombre. Y Jesús le dijo, versículo 40, Simón, tengo algo que decirte. Y esto es muy hermoso, mis hermanos, ¿saben? Porque Jesús le llama a él por su nombre. Esto es algo personal. Hey, vamos a tener una conversación sobre esto. Otra vez, Jesús no rechaza al fariseo, ni porque es fariseo, ni por su actitud ahorita, ni por su legalismo. Jesús no rechaza al rechazador, Jesús no rechaza al que rechaza, sino que comienza un diálogo con él. Jesús no huye de ningún tipo de pecadores. Jesús recibe a los de horrible reputación y busca a aquellos que se creen justos y buenos y tienen una buena reputación y tienen aire de superioridad. Jesús se acerca a ellos y Simón le dijo, di, maestro. Y a continuación Jesús empieza a contar una historia, una mini parábola, una mini enseñanza. Jesús toma una escena cotidiana que todos nos podemos identificar con ella para enseñar una verdad sobre Dios y su plan de salvación. Versículo 41. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Dinero, deuda, uno de los temas favoritos de Jesús. A Jesús le encanta hablar del dinero. En el Nuevo Testamento habla más del dinero que el cielo, que el infierno y que un montón de temas. Porque él quiere enseñar aquí a Simón una gran lección. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. Un día de trabajo de un jornalero se pagaba con 1 denario. Entonces, 500 denarios tomaban muchos años para pagarlo, contando que no lo estabas apartando todo para pagar la deuda, ¿cierto? Porque tienes que comer y hacer otras cosas importantes, ¿no? Con el dinero que te ganas trabajando. Entonces es una deuda muy dura de pagar, muy difícil de pagar. El otro debía 50 denarios, más manejable. Pero el punto es que ninguno de los 2 tenía para pagar. Ese es el punto de Jesús. Los 2 estaban declarados en bancarrota. Un comentarista, Darrell Bock, dice que es como si tú debieras una casa y el otro debiera un vehículo. Así es la diferencia, pero ninguno de los 2 puede pagar. Ese es el punto. Ese es el punto de Jesús. Ambos están en bancarrota. Si tu deuda es grande y tú no tienes con qué pagar, estás en problemas.
Y si tu deuda es pequeña, pero tú no tienes que pagar, también estás en problemas. Ese es el punto. Podemos decir que en la historia de Jesús el que debe 500 denarios es la mujer, ¿cierto? Y el que debe 50, ¿quién es? El fariseo, Simón. Y Jesús está contando esta historia para conectar con Simón. Los más morales, o sea, tú piensas en las personas que más admiras, en la persona mejor portada del mundo. Esa persona tiene una deuda con Dios por su pecado. Aunque no sea muy vergonzoso su pecado. Aunque no sea avergonzado públicamente por su pecado. Pero tiene una deuda con Dios por su pecado. Y entonces Jesús aquí le hace una pregunta. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? ¿Cuál de los dos amará más al que le perdonó la deuda? Versículo 43. Simón de verdad estaba siguiendo a Jesús, de verdad estaban conversando. No era como una conversación, pues, hipócrita para quedar bien. No, de verdad, estaba interactuando. Y versículo 43 dice, supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Simón, estás pensando bien, estás procesando bien las cosas. Y la escena continúa, versículo 44. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Claro, obviamente Simón la estaba viendo, pero Jesús quería hacerlo pensar, hacerlo reflexionar, como confrontarlo con su realidad. ¿Ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Entonces Jesús está haciendo un contraste aquí entre Simón, que es el huésped, el hospedador, el dueño de casa, el que hizo la invitación para la comida. Jesús está contrastando a Simón con la mujer pecadora. Jesús está contrastando las acciones de bienvenida de Simón y las acciones de bienvenida de la mujer. Todas las acciones que Jesús menciona eran acciones de cortesía normales que se hacían antes de las comidas en el primer siglo. Dar agua para lavar los pies, secar los pies, dar un beso, ungir la cabeza con aceite. Todas estas eran señales de cortesía. Imagínate que alguien te invita a comer y tú tocas la puerta de su casa, la abre y con mala cara es así. Entra pues. ¿Cómo te sentirías? Bueno, multiplica eso por 20 y te vas a sentir más o menos en el contexto de lo que sufrió Jesús. Simón no trató con cortesía y generosamente a Jesús porque Simón era un maestro que estaba dando un examen. Los universitarios aquí, cuando entran a un examen y ustedes entran, hola profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hoy hay examen, muchachos. Cuando alguien te está haciendo un examen, no es como divertido. Yo me acuerdo mi primer examen de manejo. Hola, buenas tardes, ¿cómo está, instructor? Enciende el carro. Ay, relájese. ¿Cómo le está yendo este día? Arranca. Cuando te están haciendo un examen, una evaluación, se siente la tensión en el momento. Entonces, Simón está haciéndole un examen a Jesús. Y por eso no lo trató bien. Está haciéndole una evaluación. Jesús no recibe a Jesús generosamente porque lo está examinando. Pero en contraste, la mujer está expresando arrepentimiento, reverencia, gratitud, adoración, incluso con acciones arriesgadas. En el primer siglo, que una mujer se soltara el cabello era muy arriesgado.
Era muy arriesgado. En algunas partes de las leyes de los judíos se decía que si una mujer casada se soltaba el cabello, el esposo podía divorciarse de ella. Era un poco inmodesto, era un poco mal visto. Y no solo eso, sino besar los pies, secarlos con el cabello. O sea, esta mujer está tomando muchas decisiones arriesgadas y muchas decisiones para que sigan condenándola, para demostrarle amor a Jesús. Y Jesús le dice a Simón, tú no hiciste todo lo que es cortesía en nuestro tiempo. Y esta mujer sí lo hizo. Entonces, la hospitalaria y la huésped es ella, no tú. La mujer rompió protocolo, ¿cierto? Pero Jesús también rompió protocolo, porque tú jamás decías algo negativo de alguien que te invitaba a comer. Nunca. ¿Cómo estuvo la comida? Muy rica, gracias. Deliciosa, le quedó fenomenal. Y te tomaste 2 litros de Coca-Cola porque no te la podías pasar de otra manera. Así era el tiempo de Jesús. Jamás, nunca, como protocolo social, decías algo malo acerca del anfitrión. Dice un comentarista, David Garland, siempre se esperaba que el huésped mostrara agradecimiento por la hospitalidad que se le ofrecía, aunque fuera pobre y escasa. Tenía que decir cosas como, oh, qué molestias te has tomado por mí. Y aquí tenemos una aplicación. Aquí tenemos una aplicación para todos nosotros. Para que Jesús trate contigo, debes estar dispuesto a que señale cosas en tu vida que no están bien. Lo voy a repetir. Una aplicación. Para que Jesús trate contigo, tienes que estar dispuesto a que te digan cosas que tú no estás haciendo bien. Y no nos gusta, hermanos. No nos gusta que nos digan cosas que no estamos haciendo bien, ¿cierto? Jesús rompe protocolo y le dice a Simón, tú tenías que haber sido cortés y tenías que haberme recibido con generosidad, pero no lo hiciste. Esta mujer hizo lo que tú no hiciste y aún más. Hermano, hermana, si no estás dispuesto a que te digan cosas difíciles sobre tu vida, si no estás dispuesto a que te corrijan, si no estás dispuesto a que te mencionen tus errores, será muy, muy, muy difícil para ti seguir a Jesús. Será muy difícil para ti seguir a Jesús. Porque Jesús quiere tratar contigo, tratar con tu insuficiencia, revelarte tu pecado, y para eso Él tiene que decirte en su palabra o a través de otros creyentes las cosas que están mal en tu vida. Si tú quieres vivir en el búnker de tu autojusticia, pensando que no hay nada que corregir en tu vida, va a ser muy difícil que sigas a Jesús. Jesús nos confronta, mis amados hermanos. El gran fariseo, haciendo una gran fiesta para este gran maestro, este gran fariseo que es respetado y que es valorado, está siendo confrontado por Jesús aquí. Y hermanos, todos nosotros tenemos cosas en nuestra vida que Jesús nos quiere dejar saber, hey, esto está fuera de lugar, ¿eh? Y Jesús no quiere que respondamos, pero es que... Y empecemos a excusar y a excusar y a excusar. Jesús quiere que seamos enseñables. Simón tenía pecados también. No debía 500 denarios, pero debía 50. Sus pecados no eran tan vergonzosos. Sus pecados eran aceptables. Como dice un escritor cristiano, Jerry Bridges, sus pecados eran respetables. Esos pecados se respetan. Esos pecados se les deja ahí tranquilitos. Adulterio, uy, no. Fornicación, uy, no. Pero ¿qué tal orgullo? Un espíritu de superioridad sobre otros. ¿Qué tal un espíritu crítico?
¿Qué tal la arrogancia? ¿Qué tal la dureza de corazón? Esos pecados son respetables. No son vergonzosos como los de la mujer. Pero no dejan de ser pecado. Y necesitan ser traídos a la luz. Y Jesús quiere traerlos a la luz. Los pecados de Simón y los míos y los tuyos también. Y no podemos nosotros tener nuestra coraza y pensar que no hay nada que corregir en nuestras vidas. Hermanos, mi oración por nuestra comunidad de creyentes es que seamos gente enseñable, que cuando otros se acercan con nosotros podamos decir, al menos, déjame orar por eso. Cuando otros nos reprenden por algo, podamos decir, déjame evaluarlo. Amplíame un poco más, por favor. ¿Qué quieres decir con eso? En lugar de inmediatamente decir, pero es que yo tengo razones para hacer lo que estoy haciendo. No. Hermanos, bajemos nuestras armas. Mira, eres más malo de lo que piensas y más malo de lo que la gente piensa. Y la cruz lo demuestra. Fue necesario que el Hijo de Dios muriera en la cruz para salvarte de toda tu maldad y de toda tu rebeldía. ¿Por qué escondes lo que la cruz hace evidente? ¿Por qué lo excusas? Y Jesús a continuación dice palabras súper controversiales, muy controversiales. Versículo 47. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Simón, ¿por qué crees que hizo esta mujer esta demostración de reverencia y de adoración conmigo? ¿Por qué? Porque fue perdonada y las personas perdonadas aman un montón. Pero tú, como no entiendes la gravedad de tu pecado, para ti tus pecados son aceptables y están bien, entonces tú no me tratas con generosidad y no expresas amor por mí, porque tú no ves tu necesidad de perdón. Jesús le está diciendo, Simón, ella es una pecadora y lo sabe. Y ha venido arrepentida y ha sido perdonada. Y al recibir su perdón está demostrando su agradecimiento con todas estas acciones. La gente perdonada por Dios está eternamente agradecida con Dios por ese perdón. Es que no se pueden cansar de dar gracias. Gracias Señor, gracias Señor. Y cuando vienen aquí a la iglesia y cantan, gracias Cristo, cantan a todo pulmón porque es como, hey, me perdonó, Dios me perdonó, a mí. Era su enemigo y ahora estoy a su mesa. Yo era su enemigo, iba camino al infierno y ahora soy su hijo. ¿Cómo no voy a cantar estas verdades? ¿Cómo no me voy a gozar con estas verdades? Jesús le dijo a Simón, Simón, tú no me tratas como esta mujer porque no entiendes la gravedad de tu pecado y tu necesidad de perdón. ¿Cómo termina toda esta escena, mis hermanos? Veamos en tercer lugar que Jesús habla a la mujer pecadora y quita su vergüenza. Ya vimos que Jesús recibe a la mujer pecadora, que Jesús enseña al fariseo acusador. Ahora veamos cómo Jesús habla a la mujer pecadora y quita su vergüenza. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Jesús acaba de decir, sus pecados que son muchos han sido perdonados. Pero ahora lo vuelve a decir por segunda vez para que quede claro en los oídos de todos los presentes. Se lo dice directamente a la mujer para que todos escuchen, que todo México se entere. Hey, tus pecados están perdonados. Hermanos, es impresionante esto porque Jesús no ignora sus pecados. No le dice, cero problema, vete tranquila, no me enojo. No, Jesús no ignora sus pecados porque Jesús no puede ignorar el pecado. Jesús no barre sus pecados debajo de la alfombra como si nada pasó. Ey, no sean tan criticones con la señora, muchachos, todos somos pecadores en este mundo. No, Él
reconoce su pecado, reconoce que ella es pecadora, pero le dice una frase que la libera. Tus pecados han sido perdonados. La deuda que tú tienes con Dios por esos pecados y por toda esa maldad es quitada. Quitada, para siempre quitada. Todos tus pecados perdonados. Ya no tienes deuda con Dios. Ahora, yo les pregunto, mis amados hermanos y hermanas, ¿por qué Jesús puede perdonar los pecados de esta mujer? Porque unos meses después Él va a estar colgado en una cruz y ahí, en esa cruz, va a pagar por esos pecados de esa mujer. Por eso Jesús puede perdonar esos pecados de esa mujer. Los pies que ella besó y limpió van a ser atravesados por clavos romanos y Él va a ser colgado en esa cruz. Y ese hombre va a pagar por los pecados de esta mujer. Por eso Jesús puede perdonar pecados, porque Él los pagó en la cruz. No los barrió debajo de la alfombra, no los ignoró, los pagó. Él mismo los pagó. Y tú puedes venir a Jesús y ser totalmente perdonado de todo tu mal y de toda tu vergüenza. Porque Jesús murió en la cruz. Si tú no crees en Jesús, ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesús como tu Salvador. Él perdona pecadores. R.C. Sproul comenta lo siguiente sobre esta frase: tus pecados te son perdonados. Nadie ha escuchado jamás palabras más importantes que las que escuchó aquella mujer ese día en la casa de Simón el fariseo. Cada acto degradante, deshonesto e inmoral que esta mujer había cometido fue totalmente limpiado de su historial cuando el Hijo de Dios le dijo: tus pecados han sido perdonados. Todo lo sucio, todo lo vergonzoso, fuera del historial. ¡Wow! O sea que Dios consideraba a esta mujer como que nunca hubiera cometido ningún pecado que cometió, pero por la obra de Jesús en la cruz. Y Dios puede hacer lo mismo por ti. Ven a Jesús hoy. No te escondas detrás de distracciones, detrás de cortinas de humo, detrás de excusas por tu pecado. Haz lo mismo que hizo esta mujer. Ella vino con toda su vergüenza delante de Jesús y Jesús la recibió y la perdonó. Versículo 49. ¿Cómo reaccionaron los que escuchaban? Era como un escándalo. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Y Lucas nos deja esta respuesta, esta pregunta sin respuesta, porque quiere que nosotros respondamos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Tienes que responder. Y yo te ruego que no rechaces el perdón que Jesús te ofrece gratuitamente, sin obras, sin méritos. Y mira cómo termina Jesús hablándole a esa mujer, versículo 50. Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Ya no tienes esa carga horrible de vergüenza sobre tus espaldas. Tienes paz con Dios y por eso tienes paz en tu corazón. ¿Y Simón, el fariseo, dónde quedó? Se borró de la escena. ¿Por qué? Porque no es importante cómo él respondió. Si fuera importante, Lucas lo hubiera metido aquí. No es importante cómo Simón respondió, porque lo importante hoy es cómo respondes tú. ¿Te crees justo? ¿Te crees un chido? ¿Te crees una buena persona? Recibido por Dios porque eres genial. No. Ese no es el camino. Estás en deuda con Dios. Y Cristo pagó por la deuda de todos aquellos que creen en Él. Así que, ¿cómo respondemos? Con fe en Jesús. Confiando que Él nos limpia de toda maldad. Vamos a orar. Amado Padre, gracias
porque tocas estos temas que son muy sensibles para muchos de nosotros, destapando cosas que nos dan vergüenza, Señor, que quisiéramos olvidar, que quisiéramos quizás nunca haber vivido, pero en lugar de barrer todos nuestros pecados debajo de la alfombra y como si nunca pasaron, lo que tú haces es que tú tratas con ellos, Señor, los descubres en nuestro corazón. Abres nuestro interior y nos muestras lo malo que somos, Señor. Y nos presentas a Cristo como el que pagó en la cruz por nuestros pecados. Gracias porque Jesús ahí en la cruz fue colgado, avergonzado, para llevar toda nuestra vergüenza, Señor. Y todo lo que nos hace sentir sucios y rechazados, Cristo lo tomó ahí. Y todo aquel que cree en Jesús es perdonado. Y no solo eso, sino que se le da paz. Podemos ir en paz porque ya estamos perdonados por Jesús. Dios, te pido por las personas aquí que no tienen esa paz del perdón de Cristo. Te pido que tú abras sus ojos para que miren, Señor, que su pecado los condena, que es una deuda que ellos no pueden pagar, pero que Jesús pagó en la cruz. Y que ellos crean en Cristo como su única esperanza. Gracias, Señor, porque nos permites ahora recordar su sacrificio a través de la Santa Cena. Ministranos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.